Pues ahora sí, la siguiente, por favor, gracias. Sí. Todo, perdón, todo el mundo sabe lo que es la sangre, ese líquido rojo que corre por nuestras venas, arterias y capilares y que forma parte de esa red de carreteras, por decirlo de una manera analógica, que recorre todo nuestro cuerpo, trabajando sin descanso para que todo esté en orden. Tiene funciones tan esenciales en el organismo que la pérdida de una cantidad suficiente de sangre puede llevarnos a perder la conciencia y a la muerte en cuestión de minutos. La sangre reparte nutrientes y oxígeno a las células de nuestro organismo, recoge sustancias de desecho como el dióxido de carbono, participa en la regulación de la temperatura, transporta hormonas y todo tipo de sustancias de un lado a otro del cuerpo y nos defiende de las infecciones que pueden ponernos en peligro. La sangre es considerada un tejido conectivo o conjuntivo líquido. Se clasifica así porque está formada por diversos tipos de células suspendidas en una matriz líquida. Este tejido único está constituido principalmente por dos cosas, una parte líquida y una parte sólida. La parte líquida se llama plasma y contiene agua, proteínas, grasas, glucosa, vitaminas y hormonas, entre otras sustancias. La parte sólida la componen las células de nuestra sangre y son principalmente tres tipos de células. Los glóbulos rojos que transportan el oxígeno y el dióxido de carbono, como ya mencionamos, por la sangre, y los glóbulos blancos que nos defienden de las infecciones y las plaquetas que intervienen en la coagulación de la sangre cuando nos hacemos una herida. Aquí yo quisiera eh, aportar un poco más, ¿verdad? Encontré algo de información adicional que me gustó mucho. Y es que estas células rojas, ¿verdad? Los eritrocitos, son las células más abundantes de nuestro cuerpo. Carecen de núcleo, no se dividen, no se reparan. Su única misión es transportar vida. Cada segundo, millones de ellos recorren nuestros vasos sanguíneos llevando oxígeno desde los pulmones hasta cada tejido. Su forma de disco bicóncavo aumenta la superficie de contacto, facilitando el intercambio gaseoso. Y son muy flexibles. Esto les permite deformarse para atravesar capilares más estrechos que su propio diámetro. Estamos hablando de que un glóbulo rojo, esto ya lo había mencionado en una plática, pues mide aproximadamente una milésima de pulgada. ¿Cuánto es esto? Si tomamos en cuenta que una hoja de papel bond medida con un micrómetro de exteriores de pulgada llega a medir 4 milésimas, pues una cuarta parte de eso es lo que mide un glóbulo rojo, una milésima, ¿verdad? En su interior vamos a encontrar obviamente pues, hemoglobina, que es proteína rica en hierro, capaz de unirse al oxígeno cuando pasa por los pulmones y lo libera cuando alcanza los tejidos que lo requieren. Además, los glóbulos rojos responden a gradientes químicos y a diferencias de presión y actúan en consecuencia, principalmente a la presión osmótica a través de sus membranas. Otra cosa interesante es que participan en el equilibrio ácido-base, amortiguando cambios en el pH sanguíneo. No son simples transportadores porque regulan el entorno interno, que esto es muy interesante. Durante la maduración de los eritrocitos pierden el núcleo y la mayoría de sus organelos. Este tipo de células sacrifican capacidad de reparación por espacio para hemoglobina y viven aproximadamente 120 días. Después de esto, el vaso los filtra, recicla sus componentes, el hierro se reutiliza, la proteína se degrada y el ciclo continúa. Eh, los glóbulos rojos también responden al entorno. La altitud estimula su producción. Por ejemplo, sabemos que a mayor altitud hay menos oxígeno. Por ejemplo, los que hacen montañismo de alto nivel, pues tienen que enfrentarse a la falta de oxígeno y ahí es cuando se estimula la producción. También la pérdida de sangre acelera la formación de estas células y las deficiencias nutricionales van a alterar su estructura, como vamos a ver un poquito más adelante. En resumidas cuentas, pues los glóbulos rojos se adaptan a la demanda del cuerpo y pues no generan energía, la distribuyen, no producen oxígeno, lo entregan. Cada latido impulsa millones de estos microscópicos discos por una red vascular que podría rodear la Tierra varias veces si se extendiera. Así es de que los glóbulos rojos no son solo células, son el sistema de entrega que mantiene vivo
nuestro cuerpo. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Ahora, vamos a ver qué es la anemia, ¿verdad? Eh, pues es una afección en la que la sangre no cuenta con suficientes glóbulos rojos sanos o hemoglobina, una de dos, lo que reduce la capacidad de transportar oxígeno a los tejidos. Y esto provoca síntomas como fatiga, debilidad, palidez y dificultad para respirar. La anemia no debe autodiagnosticarse ni suponer que un mayor consumo de hierro eliminará automáticamente el problema. Existen diferentes tipos de anemia y la que produce la deficiencia de hierro es solo una de ellas. Además, la anemia puede ser un signo de ciertas enfermedades que le preceden. Sí. Los glóbulos rojos de la sangre se forman en la médula ósea en donde acumulan hemoglobina, que es una sustancia rica en hierro y que es el componente de la sangre que transporta el oxígeno a los tejidos. El cuerpo definitivamente necesita hierro para elaborar. Cuando se está anémico, el cuerpo produce muy pocos glóbulos rojos sanos, los pierde o los destruye prematuramente, lo cual hace que la sangre pues no transporte suficiente oxígeno. Puede ser que al principio no se aprecien los efectos, pero cuando la anemia progresa, la persona se siente cansada y se ve pálida. Otros síntomas incluyen pulso rápido, mareos, debilidad, confusión, falta de aire, en especial durante el ejercicio, y frío en las extremidades, como en los pies y en las manos. Las personas que además padecen males cardíacos, ¿verdad? Que por un tiempo vas con el corazón, pues pueden sufrir episodios de dolor en el pecho con mayor frecuencia. Pues bien, veamos ahora sí la anemia más común, que es por deficiencia de hierro. ¿Sí? Esta se presenta cuando se pierde más hierro del que se obtiene del alimento y otras fuentes, y puede darse por dos razones. La primera de ellas, pues pérdida de sangre. La sangre contiene hierro, se pierde sangre, se pierde hierro, obviamente. En las mujeres premenopáusicas, esta anemia se debe a sangrados menstruales excesivos. En mujeres posmenopáusicas y en hombres, la deficiencia de hierro frecuentemente es resultado de úlceras estomacales crónicas sangrantes, hemorroides, pólipos benignos o cancerosos o tumores en el colon. Por lo general, el sangrado es lento e inaparente. Cuando es grave, el excremento es negro, parecido al alquitrán o sanguinolento. La solución implica la localización y tratamiento de la causa subyacente y el reabastecimiento de las reservas corporales con suplementos de hierro. Bien. La otra causa, una dieta baja en hierro. La falta de hierro en la dieta hace que la producción de glóbulos rojos sea más lenta. Las personas con deficiencia de hierro pueden sentir una fuerte necesidad de comer tierra, hielo, pintura, almidón, papas crudas, tiza o jitomates. Este deseo es conocido como pica y pues es un trastorno donde la persona con esta deficiencia, ¿verdad? Pues tiene un deseo irrefrenable de comer sustancias no nutritivas o no tan nutritivas. Ahora vemos las anemias, relacionadas con las vitaminas. El cuerpo necesita vitamina B12 y ácido fólico, que es la vitamina B9, para producir glóbulos rojos saludables. Así que si le falta alguno de ellos, puede desarrollar anemia megaloblástica, en la cual la médula ósea produce glóbulos rojos grandes con funcionamiento anormal. Los glóbulos rojos son macrocíticos, o sea que son de un tamaño mayor al promedio, porque ante la deficiencia de estas vitaminas, el eritrocito no madura adecuadamente ni lo suficiente, y por esta razón, al emerger a la circulación sanguínea, pues tiene el defecto de ser más grande de lo que debería ser, observando un desempeño inadecuado. Tenemos también pues la deficiencia en este concreto de la vitamina B12, pero vamos a decir que esta deficiencia no solamente tiene que ver con la ingesta insuficiente de carne o productos lácteos, sino que también se puede deber esta escasez de B12 a la mala absorción en el intestino, que esto sería algo muy común, y entonces esta afección se llama anemia perniciosa, tiende a ser hereditaria y también puede ser una complicación por una cirugía intestinal o enfermedades gastrointestinales como la enfermedad de Crohn o colitis de Crohn, que es una enfermedad autoinmune en donde hay en este caso
poros más grandes en el intestino. Estamos hablando de que tiene una filtración ahí y entonces se filtran las toxinas al torrente sanguíneo y se da este problema. Y definitivamente este tipo de anemia se corrige aplicando inyecciones de vitamina B12 permanentemente. Eh, Ahora está la deficiencia de ácido fólico. Esta está relacionada también con una dieta pobre, en este caso, o con la incapacidad de absorber el ácido fólico debido también a enfermedades del intestino delgado, como el mal de Crohn que ya vimos, o la enfermedad celíaca, que también puede interferir con la absorción de hierro. El tratamiento, pues, incluye una dieta sana con suplementos de ácido fólico y en algunos casos el manejo del problema digestivo subyacente. En el caso de la enfermedad celíaca, la reacción autoinmune al gluten daña las vellosidades del intestino delgado, impidiendo la absorción de estos nutrientes esenciales. Y pues llega a tener una prevalencia del 8 al 20% en las personas. Y generalmente se diagnostica mediante una biopsia intestinal y anticuerpos y desde luego la eliminación estricta del gluten para estas personas que la padecen. Muy bien. Ahora veamos la anemia por enfermedad crónica. Las infecciones, la inflamación y el cáncer suprimen la producción de glóbulos rojos en la médula ósea, produciendo anemia. La enfermedad o insuficiencia renales también conducen a la anemia, ya que los riñones generan una hormona llamada eritropoyetina que estimula a la médula ósea para que produzca glóbulos rojos. La falta de esta hormona provoca una reducción de dichos glóbulos y debido a que el desarrollo de este tipo de anemia es leve y lento, con frecuencia no produce síntomas, pero si los hay, generalmente se derivan de la enfermedad y no de la anemia. No hay tratamiento específico para esta anemia, por lo que los médicos van a tratar siempre la enfermedad subyacente. Anemia aplásica. Esta se debe a una disminución drástica en la capacidad de la médula ósea para producir células sanguíneas, incluyendo los glóbulos rojos. Esta rara y grave enfermedad se produce por acción de ciertos medicamentos o por la exposición a productos químicos tóxicos. El tratamiento incluye transfusiones de sangre o trasplante de la médula ósea. A menudo este tipo de anemia es idiopática, o sea que es de origen desconocido, pero también puede ser provocada por enfermedades autoinmunes, quimioterapia, radioterapia o virus. Y esta por lo general se diagnostica por análisis de sangre y una biopsia de la médula ósea. Ahora vemos la anemia hemolítica. Esta se presenta cuando la destrucción de glóbulos rojos es más rápida que la producción. Y las causas incluyen, ¿verdad? Primero que nada, defectos genéticos. Los glóbulos rojos se vuelven anormalmente rígidos o deformes por un defecto en la constitución física o química, lo cual hace que algunos de ellos queden atrapados en el vaso, que ayuda a filtrar la sangre, y se destruyan en forma prematura. Un defecto común en la molécula de hemoglobina hace que los glóbulos rojos desarrollen forma de media luna, y esta es la anemia falciforme, en donde las células deformes se alojan o se atoran en las arterias pequeñas provocando dolor y coágulos, y los síntomas se alinean con medicamentos y transfusiones sanguíneas. Y segundo serían los defectos adquiridos. Algunas infecciones, antibióticos o fármacos antiinflamatorios inducen al cuerpo a descomponer los glóbulos rojos. También algunas válvulas artificiales del corazón aumentan el riesgo de la destrucción de estos. Las válvulas cardíacas artificiales pueden provocar una hemólisis mecánica, o sea que los glóbulos rojos, ¿verdad?, se destruyen al chocar contra la estructura de la válvula y se rompen y liberan el hierro que se pierde en la orina. También tenemos en tercer lugar los problemas autoinmunes. Algunas enfermedades como el lupus eritematoso sistémico ocasionan la descomposición de los glóbulos rojos. El control de las anemias hemolíticas incluye evitar los medicamentos sospechosos que puedan dañar a la sangre, ¿verdad?, tratar las infecciones relacionadas y tomar fármacos inmunosupresores. Y en raras ocasiones es necesario extirpar el vaso. Eh, Podemos decir que pues, el lupus eritematoso sistémico causa anemia en aproximadamente el 50% de los pacientes y esto es debido a la inflamación crónica que interfiere con la producción de glóbulos rojos y el hierro disponible. Sí.
Ahora veamos la eritropoiesis, cómo se genera, ¿verdad? Los glóbulos rojos y cómo se nutre la sangre. Como ya vimos, los glóbulos rojos o eritrocitos se forman a través del proceso conocido como eritropoiesis, el cual ocurre en la médula de los huesos, sobre todo los largos como el fémur, gracias a la hormona eritropoyetina, la que estimula dicho proceso. Siguiente. Entonces, pues la eritropoiesis consiste en la diferenciación de una célula madre hasta llegar a convertirse en un eritrocito. La célula madre deriva en un proeritroblasto, después evoluciona a eritroblasto, después a normoblasto y llega a convertirse en un reticulocito que finalmente dará lugar a un eritrocito. Para que este proceso se desarrolle, se requieren, como ya sabemos, como ya vimos, ¿verdad? La vitamina B12 y el ácido fólico. El eritrocito o glóbulo rojo es un receptáculo para la hemoglobina, que es una proteína rica en hierro, como ya vimos también. Gracias a la hemoglobina, nuestro organismo puede transportar oxígeno de los pulmones a los tejidos y después desechar el dióxido de carbono de los tejidos a los pulmones, donde va a ser exhalado. Ahora, ¿cuándo podemos saber que una persona tiene anemia? Cuando hay una disminución de la hemoglobina circulante por debajo de ciertos límites establecidos según el sexo del paciente. Y los valores disminuidos en el hombre, pues son 13 gramos sobre decilitro, valores disminuidos en la mujer son 12 gramos sobre decilitro, los valores disminuidos en la embarazada son 11 gramos sobre decilitro, sobre todo en el primer trimestre, y los valores normales serían 16 más menos 2 gramos sobre decilitro, y en la mujer sería 14 más menos 2 gramos sobre decilitro. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud clasifica a la anemia en 4 grados. El grado 1, ¿sí?, va de 13 a 10 gramos sobre decilitro y es un grado leve. El grado 2 va de 9.9 a 8 gramos sobre decilitro y es una anemia moderada. Y en el caso de la 3 y la 4, pues ya son graves, ¿verdad? Estamos hablando de que el grado 3 va de 7.9 a 6 gramos sobre decilitro, se considera ya severa, ¿sí? Y en el grado 4, pues es menor a 6 gramos sobre decilitro y esto ya es una condición bastante delicada y muy grave. Bien. Ahora, la clasificación morfológica. Esta clasificación tiene dos características. Nos va a decir el tamaño y el color de los eritrocitos. El volumen corpuscular medio nos dice cuál es el tamaño promedio que tiene un eritrocito y que va de 80 a 100 femtolitros. La hemoglobina corpuscular media nos va a dar el valor o promedio de concentración de hemoglobina que tiene un eritrocito y que va de 27 a 34 picogramos, ¿sí? Así de que podemos tener eritrocitos macrocíticos, ¿verdad? Quiere decir que son demasiado grandes y son anormales, normocíticos de un tamaño normal, o microcíticos que son muy pequeños, están subdesarrollados. Y en el caso de la hemoglobina corpuscular, pues nos va a decir cómo está saturado, ¿verdad? El eritrocito. Si es hipercrómico, está muy, muy rojo. Normocrómico, de manera normal, y el hipocrómico, pues está desteñido. Estamos hablando de que ya es más anaranjado que rojo, ¿verdad? Bien. La clasificación fisiopatológica. Esta divide de manera sencilla la clasificación en dos formas para hacerlas más entendibles o sintetizarlas, ¿verdad? Las anemias no regenerativas, que se conocen también como anemia central, en donde no se generan glóbulos rojos en la anemia, ¿verdad? En la médula ósea, perdón. Y esto es porque en la química sanguínea, pues va a salir que los reticulocitos están por debajo del 1%, y siempre que estén por debajo del 1%, quiere decir que la anemia es no regenerativa o anemia central. No se están generando glóbulos rojos. Las anemias regenerativas o anemia periférica, aquí sí hay una generación de glóbulos rojos. El problema no está en la médula ósea, sino que en la química sanguínea van a aparecer que hay producción de reticulocitos, que son en este caso los precursores de los eritrocitos, y entonces las causas, pues, tienen que ser más que nada de tipo salvable o de manera más viable, ¿verdad? Son más fáciles de solucionar este tipo de anemias. ¿Ya? Y pues, resumiendo un poco las dos grandes causas de por qué ocurre una anemia.
Número uno, ya vimos, defecto en la producción, existe un problema en la eritropoyesis, volvemos a retomar esto, puede ser por insuficiencia medular, enfermedades crónicas, tumores, enfermedades autoinmunitarias o enfermedad renal crónica. Defectos en las células madre precursoras de eritrocitos, ¿sí? O deficiencia de hierro, vitamina B12 y vitamina B9 o ácido fólico. La segunda causa, pues es la pérdida masiva de eritrocitos, puede ser por una hemorragia, ¿verdad? Que es lo más común, nos accidentamos y tenemos una pérdida masiva de sangre y entonces estamos perdiendo eritrocitos. O en el caso de la anemia hemolítica, ¿sí?